Apocalipsis capítulo 6, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, y oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Gracias al Señor que tuvimos la oportunidad de meditar en estos versículos, la oportunidad anterior. Hoy vamos a seguir la lectura. Dice el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor en esta oportunidad. Rogando entonces, hermanos, que el Señor bendiga su palabra en todos nosotros. Está el apóstol Juan en presencia por medio de una visión que le muestra acontecimientos escatológicos en gloria celestial. Cristo, como verdadera autoridad y verdadero heredero del Padre, recibe la potestad de abrir ese libro y de desatar sus sellos, que a su vez desencadenan los acontecimientos que Juan está revelando. Todo lo que va a ocurrir en la época de la tribulación ya está preparado, diagramado y planificado por Dios. Solamente resta que Cristo tome de mano del Padre ese libro para dar inicio a los acontecimientos que tienen que desatarse sobre la tierra. Los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero representa al anticristo en su caballo blanco. El segundo representa a la muerte y a las guerras, que van a desatarse a raíz de el accionar del anticristo sobre la tierra. Versículos 5 y 6 se abre el tercer sello. Vamos a llamar la atención de una frase que utiliza el apóstol Juan repetidamente acá en Apocalipsis. Dice: he aquí. Cada vez que el apóstol Juan dice he aquí, es una llamada de atención. Es una forma que tiene el apóstol Juan de demostrar la admiración o el asombro. Es una frase que se utiliza como sorpresa. Juan está absolutamente sorprendido de lo que está mirando. Cosas que nosotros no nos imaginamos y que solamente podemos recibir por medio de lo que Juan relata en este libro. El tercer caballo que Juan menciona es de color negro. ¿Qué representa este caballo de color negro? Nos ayuda un poco que Juan dice: he aquí un caballo negro, y a continuación agrega algo que nos ayuda a entender un poco la interpretación. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, una balanza para medir la escasez que va a haber luego de las guerras que se desatan, cuando en el cielo, en gloria celestial, Cristo, como autoridad suprema de la tierra, abra este tercer sello. No es la primera vez que el color negro representa hambre. Si nosotros nos dirigimos al Antiguo Testamento, Lamentaciones, capítulo 5, tenemos la oración de un pueblo afligido, la oración a Dios. Y en el versículo 10 dice: nuestra piel se ennegreció como un horno. Allí está el color negro presente. Y la segunda parte dice: a causa del ardor del hambre. Es decir, que el color negro se lo ve asociado con el hambre,
Allí en el pasaje en Lamentaciones, y aquí el color negro del caballo, junto con la balanza que tiene el jinete en la mano, se asocian a la necesidad de racionar los escasos alimentos que va a haber en la tierra, a causa de la hambruna que el Señor va a traer sobre la tierra. Recordemos que el caballo anterior, el jinete del caballo anterior traía las guerras sobre la tierra. Es lógico que como resultado de aquellas guerras, de aquellos enfrentamientos a lo largo y a lo ancho de toda la tierra, haya una hambruna generalizada como resultado de aquella guerra. El Señor ya lo predijo cuando en Mateo 24 Él relata a quienes le escuchaban acerca de estos acontecimientos en la época de la tribulación. Nosotros venimos siguiendo los acontecimientos que viene relatando Juan en Apocalipsis y contrastándolos con el relato del Señor mismo allí en Mateo 24. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 7, el Señor dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Allí están los acontecimientos que se desprenden de ese segundo sello. Y acá vamos a ver los acontecimientos que se desprenden del tercero. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Como resultado de la guerra se va a extender la hambruna a lo largo de toda la tierra. Relata Juan que de en medio de los 4 seres vivientes escucha una voz. ¿Qué había en medio de los 4 seres vivientes? Si nosotros leemos y meditamos y estudiamos Apocalipsis, capítulo 4, vemos cómo Juan relata la escena celestial y la gloria que rodea el trono de Dios. Alrededor del trono de Dios se mencionan varias cosas, y una de las cosas que se mencionan son estos 4 seres vivientes, 4 ángeles, que realizan un movimiento, se desplazan alrededor de ese trono, haciendo guardia, velando, que nada impuro entre en ese trono de Dios. Los relata Juan y dice que estaban llenos de ojos, por dentro y por fuera. Esos ojos son para velar, para cuidar, que nada perturbe la santidad del trono de Dios. Ahora, de entre medio de ellos, sale una voz. No lo dice Juan, pero entendiendo que en medio de ellos se encontraba el trono de Dios, esta voz tiene que ser la voz de Dios, porque no hay otra cosa entre medio de ellos. Y es lógico interpretarlo así, porque esta voz da una orden. Ordena el valor que los alimentos tienen que tener para ser comercializados en el mundo. Esta voz dice: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Seguramente los alimentos que va a haber en ese entonces sean mucho más variados que lo que esta voz menciona, pero esta orden que se emana directamente del trono de Dios sirve para interpretar cómo van a ser las características del hambre que se va a extender en toda la tierra. Sirve como guía para comprender cómo va a ser la hambruna generalizada. 2 libras de trigo son lo mínimo que se necesita para sustentar a una persona por un día. Era lo que una persona comía en un día en aquella época. Ahora esta voz ordena que el costo de 2 libras de trigo va a ser un denario. ¿Qué era un denario? Era el jornal que recibía un obrero promedio por un día de trabajo. Entonces nosotros notemos esta relación. El costo del alimento para un día, para una persona, va a ser el trabajo de esa persona por un día. Y esto nos da la idea de que las personas van a tener apenas dinero suficiente para alimentarse. La misma cantidad de dinero que puedan adquirir a raíz de su trabajo va a ser la que ocupen para alimentarse. No va a haber dinero para otra cosa, sino para proveerse los alimentos más básicos, más mínimos, más necesarios, y nada más.
A su vez también se menciona la cebada. La cebada es un alimento de un valor nutritivo mucho más pobre que el trigo. Tanto es así que se utilizaba para alimentar animales. Y solamente las personas de muy bajos recursos se alimentaban de cebada. ¿Cuál es el precio que va a tener esta cantidad de cebada? Exactamente el mismo. Exactamente un denario. 6 libras de cebada por un denario. 6 libras de cebada es más o menos lo que se puede calcular que se utiliza para alimentar a una familia. Es decir, que el costo de mantener una familia va a ser el trabajo de un solo día. Y mantener a una familia con un alimento que es de escasa calidad no es como el trigo. Las personas van a trabajar apenas para sustentarse, y aquellos que tengan que sustentar a los suyos, a sus familias, van a tener que recurrir a alimentos de escaso nivel nutritivo. Y la sugerencia es que aún son alimentos que consumían los animales. Esto nos da una idea del castigo, de las consecuencias que va a traer la apertura de este sexto sello sobre la tierra. A su vez, luego de hablar del trigo y de dar la orden de cuánto debe valer el trigo y cuánto debe valer 6 libras de cebada, la voz dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Hay una orden allí de no dañar, sino de cuidar el aceite y el vino. Por medio de esta frase, la voz de la autoridad de Dios está poniéndole un límite a la escasez que va a haber sobre la tierra. Él determina el valor del trigo y de la cebada. Él determina el valor de algunos alimentos, pero el aceite y el trigo no deben ser dañados, no deben ser tocados por este jinete. El aceite sirve para cocinar, se utilizaba para cocinar, aún hoy también se utiliza, pero no sirve para alimentar a una persona. Con el vino sucede algo parecido. El vino es una bebida que de ninguna manera podría reemplazar el agua. Si una persona está hambrienta, no va a pedir aceite, va a pedir pan. Si una persona está sedienta, no va a pedir vino, va a pedir agua. Y esto nos lleva a pensar y a entender que los alimentos de primera necesidad van a ser escasos y costosos. Pero aquellos productos que no proporcionan un alimento sustentable por sí mismos van a ser abundantes. Las personas van a poder adquirir productos secundarios o productos complementarios, pero los alimentos imprescindibles, los alimentos básicos, van a ser difíciles de adquirir. De esa forma, el Señor va a traer castigo sobre la tierra por haber rechazado a Cristo. Entonces, siguiendo el hilo de los acontecimientos que relata el apóstol Juan, el comienzo del anticristo va a estar dado, el comienzo de la tribulación, va a estar dado por el surgimiento del anticristo y una falsa paz que viene a traer el anticristo. Seguido de aquello, la falsa paz se acaba y las guerras mundiales comienzan. Y seguido de aquello, como consecuencia de aquella guerra, la escasez y la hambruna en toda la tierra. El cuarto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, dicen: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo. Ven y mira, dice la voz del cuarto ser viviente. Ven, le dice al jinete. Y mira, le dice a Juan. ¿Cómo lo sabemos? Porque a continuación Juan dice: miré. No dice fui y miré. La respuesta que él hace es a mirar, a la orden de mirar, pero no a la orden de ir. El que tiene que ir es el jinete. Un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
El procedimiento que se sigue con este cuarto sello es semejante a los anteriores. El Cordero de Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, abre el sello. El cuarto ser viviente da la orden de avanzar al jinete e invita a Juan a mirar la escena. En esta ocasión, el caballo es de color amarillo, dice el texto. En el idioma original, la palabra que se utiliza y que se tradujo como amarillo no es un amarillo fuerte, es más bien un amarillento, un amarillo pálido, medio verdoso. Un color que nos recuerda a una persona que se encuentra enferma. El nombre del jinete nos da claramente el despliegue que va a tener sobre la tierra. El jinete se llama la muerte. Y no viene solo, sino que el Hades le sigue. El Hades le sigue como una especie de siervo de la muerte. Donde la muerte se va llevando a las personas, viene el Hades detrás, recolectándolas como si las pusiera en un saco, en una bolsa. El Hades es el lugar donde las almas de aquellos que mueren sin Cristo esperan su juicio definitivo, su juicio eterno. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se utiliza es Seol. En el griego la palabra que se utiliza es Hades. Representan a lo mismo. Las personas cuando mueren, a pesar de que los inconversos permanecen cegados por Satanás, el alma no se destruye. El alma de una persona que muere no se destruye, no deja de existir, necesita estar en un lugar esperando el juicio definitivo para ser arrojada al infierno. Ese lugar en el que estas almas esperan su condenación es el Hades. El Hades aquí se lo ve personificado entonces como un siervo que va recolectando las almas que la muerte va juntando. Tanto la muerte como el Hades en realidad han sido dominadas por nuestro Salvador. Allí en Apocalipsis capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo se presenta a Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Sin lugar a dudas, hermanos, cada vez que leo esta frase pienso lo mismo. Sin lugar a dudas, hermanos, que nosotros también vamos a caer como muertos a los pies de nuestro Salvador cuando por fin podamos verle cara a cara. Y Juan dice: y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y agrega: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tanto la muerte como el Hades, que aquí se los ve sojuzgando a las personas, están dominados bajo la autoridad del Señor Jesucristo. La muerte y el Hades se los ve personificados como enemigos de las personas. Y como enemigos de las personas van a padecer el destino eterno de aquellos que rechazan a Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades juntos una vez más entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades. La muerte llevándose a las personas y el Hades como su siervo que les sirve juntándolas. Tuvieron que someterse a la orden de Dios y entregar los muertos que tenían. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. No existe enemigo que pueda hacerle frente a nuestro Salvador. Existen enemigos que nos pueden causar daño a nosotros, pero en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. La muerte personificada en este jinete es una personificación que tiene autoridad para quitar la vida sobre la cuarta parte de la tierra. En este caso, la palabra del Señor es bastante
exacta, nos da una proporción, un porcentaje. No nos dice la cantidad de personas que van a morir, pero sabemos que la cuarta parte de las personas que estén en la tierra en aquel entonces van a ser muertas. Por varios motivos, hay variados motivos, dice acá, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La palabra espada indudablemente hace referencia a la guerra. Recordemos, el segundo jinete desata la guerra y muchos van a entregar sus vidas en estos enfrentamientos que van a abarcar a toda la tierra. La variedad de armas nucleares, de armas biológicas y químicas hacen posible la muerte a gran escala. Si bien nunca se han utilizado abiertamente en guerras, en esta época seguramente se van a utilizar y van a llevar cantidades de vidas. Por eso una de las causas de la muerte, de la gran mortandad de la cuarta parte de la tierra es la espada. En segunda medida, el hambre. El tercer de los jinetes trajo consigo la hambruna a la tierra. Esta es otra de las consecuencias lógicas de la guerra y que también se va a llevar una parte de las personas y va a ser una parte de esa cuarta parte de la tierra, va a ser su aporte. En tercer lugar, mortandad. La palabra mortandad puede aplicarse a dos cosas. El Señor, si nosotros vamos comparando esta descripción con Mateo 24, allí en el versículo 7, luego de que se levantará nación contra nación y reinos contra reinos, dice el Señor, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, esta palabra mortandad, como los muertos por hambre ya fueron mencionados, podría incluir las pestes y los terremotos. Las pestes y los terremotos. El Señor declara que va a haber terremotos en diferentes lugares y esos terremotos pueden causar mortandad. Pero además, tenemos que ponernos en contexto en lo que va a ser una guerra que devaste a gran parte de la tierra. Las personas van a quedar aisladas en terrenos que van a ser destruidos, en ruinas. Personas que van a haber perdido a sus seres queridos, niños abandonados. Imaginémonos esa situación. Personas que aisladas subsisten por sus propios medios, sin acceso a alimentos, a medicación, a cuestiones sanitarias, simplemente subsistiendo como pueden. Se abandona obviamente la higiene personal. Además, una mala alimentación, porque vemos que va a haber hambres. Y además, las consecuencias de armas biológicas o químicas que dañan la salud de las personas y que lo hacen lentamente, que dejan estragos en la salud de las personas. Todo esto va a dar como resultado las pestes que el Señor menciona allí en Mateo 24 y que los hombres no van a poder enfrentar. Y en cuarto lugar, una mención un poco enigmática cuando dice el apóstol Juan, y con las fieras de la tierra. El Señor va a entregar a muerte a los hombres por medio de las fieras de la tierra. Esto puede tener varias explicaciones. Queda claro que se refiere a animales, pero no se declara a qué tipo de animales se refiere. Existen dos posibles interpretaciones. Tenemos que pensar que a lo largo de la historia ha habido ejemplos de animales que han causado enfermedades y epidemias, como por ejemplo las ratas, que causaron la peste bubónica o la peste negra, que causó la muerte de un tercio o una cuarta parte, no recuerdo, de la Europa, allí en el siglo XIV. A su vez, una de las hipótesis del surgimiento de esta enfermedad, el coronavirus, es que surge a partir de un murciélago, allí en China. Entonces, la muerte a causa de las fieras de la tierra podría referirse a que las pestes van a surgir como resultado
de las fieras de la tierra. Sin embargo, una interpretación más literal nos podría hacer pensar que puede referirse al que los animales se van a rebelar violentamente contra los hombres. Esta segunda interpretación se entiende debido a que la naturaleza misma se podría rebelar a los hombres a causa de la multitud del pecado. En la tribulación, las personas van a practicar religiones que parecían abandonadas, religiones que conllevaban atrocidades enormes, como por ejemplo el sacrificio de personas, cosas por el estilo, que parece que se han abandonado, pero que con la ausencia del Espíritu Santo residiendo, morando en la tierra por medio de la iglesia, cuando la iglesia sea arrebatada, se va a ausentar entonces el Espíritu Santo y aquellas atrocidades de religiones paganas antiguas van a resurgir y el anticristo las va a fomentar. A causa de la multitud del pecado de las personas, es posible que la naturaleza se rebele y los animales también. Entonces tenemos dos interpretaciones distintas para entender este asunto de la mortandad por medio de las fieras de la tierra. Tenemos que entender una cosa cuando nosotros leemos y estudiamos este libro de Apocalipsis en particular, o la Biblia en general. Tenemos que recibir la Biblia por medio de la fe. ¿Esto qué quiere decir? No ponerla en duda. Y a veces no tratar de explicar lo que el Señor no explica. Sí interpretar. Pero si el Señor dice que va a haber muerte por medio de las fieras de la tierra, yo creo eso porque es la palabra del Señor y yo creo que va a haber muerte por medio de las fieras de la tierra. Y a veces nos puede pasar que personas que no son creyentes nos pregunten y nos pidan explicación de cómo va a pasar esto. Y nosotros procuramos ensayar algunas explicaciones, algunas interpretaciones, pero tenemos que reconocer que algunas profecías mencionadas en Apocalipsis no podemos precisarlas al 100%. Y entonces, ¿cómo las creemos si no las podemos entender del todo? Las creemos por medio de la fe. Si el Señor dice que algo va a pasar, yo sé que va a pasar. No sé cómo, pero sé que va a pasar, porque el Señor así lo dice. ¿Qué es lo que estamos nosotros estudiando y meditando en este día? La Biblia enseña que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y muchas veces las personas, y aún los creyentes mismos, abusamos de la misericordia del Señor. Y decimos, bueno, pero el Señor es grande en misericordia, y es grande en misericordia, y eso es cierto, pero que sea lento para la ira no quiere decir que la ira del Señor no llegue. La ira del Señor va a llegar. Esta época de la gracia ha sido la dispensación más larga que podemos registrar en la Biblia, prueba de la enorme paciencia y misericordia del Señor que entrega esta gracia libre y gratuita, no a un grupo escogido, sino a todas las naciones para que las personas se conviertan a Cristo. Y esta época continúa y continúa, prueba de la enorme misericordia del Señor. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero aunque sea lento para la ira del Señor algún día llega y su paciencia va a tener un límite. Y Él va a retirar a su iglesia y va a dejar caer su ira sobre esta tierra por cuanto rechazaron a Cristo. Tengamos presente, hermanos, que aún el pueblo de Israel, que permanece rebelde a reconocer a Cristo como su Mesías esperado y prometido, también va a padecer estos acontecimientos. Los únicos que durante la época de la gracia reconocieron a Cristo son los creyentes que integran la iglesia de Cristo. Si una persona de origen judío se convirtiera a Cristo, pasaría a formar parte de la iglesia, y el Señor se lo llevaría cuando termine la época de la gracia. Porque la predicación de los apóstoles es también para los judíos. De hecho, las primeras iglesias eran de origen judío. Porque ya no hay judío ni griego, dice la palabra de Dios. Todos formamos parte de esta iglesia.
Ahora, cuando la iglesia sea arrebatada, las personas que rechazaron a Cristo van a padecer las consecuencias de aquella decisión. Dice el Salmo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios está hablando. Y Él está diciendo, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El mundo no reconoce a Cristo como rey. Pero aún así, Dios lo ha puesto. Y si Dios lo dice, yo lo creo por medio de la fe. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto forma parte de una conversación indecible para el hombre que tuvo lugar antes de la creación del mundo. Antes de que nosotros fuéramos creados, Dios ya sabía que la raza humana se iba a someter al pecado, a someter a la tentación de Satanás. Y Él ya tenía el plan preparado para su rescate. Y Él ya había dispuesto este plan con el Verbo, el Señor Jesucristo preencarnado. Yo publicaré el decreto. El Señor ya tenía el decreto, pero lo iba a publicar en el futuro. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ya el plan de Dios estaba predispuesto de engendrar a ese Verbo como un hijo suyo, tomando forma de siervo. ¿Cómo responden las naciones a esto? Salmos capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Qué gran pregunta. Ahora nosotros que creemos en Cristo como nuestro Salvador y que por medio de la fe en el Señor Jesucristo tenemos acceso a Dios, no entendemos cómo alguien puede rechazar la oferta de amor en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se ponen de acuerdo y los pueblos piensan cosas vanas en contra de Dios? Hermanos, nosotros ya podemos ir viendo cómo las naciones se oponen cada vez más a los preceptos de Dios. Uno de los blancos preferidos de Satanás es la familia. Satanás está atacando a las familias. A la familia como diseño divino. Satanás lo odia. Y invita a las personas a profanar ese diseño divino. ¿Y cómo lo sabemos? Porque todavía podemos escuchar la voz de Satanás registrada en la palabra de Dios cuando él fue a tentar a Eva. Eva le dijo que no podía comer de ese árbol y Satanás, hipócritamente, dice, sí, así que Dios te dijo que no podías comer. E inmediatamente guió a Eva a desobedecer el plan divino. Así que Dios ha determinado un padre, una madre e hijos obedientes a los padres. Bueno, yo entonces voy a proponer algo distinto. Podemos ver a las naciones, a líderes de las naciones, gobernantes, cómo toman decisiones, guiando a las naciones en contra de lo que Dios enseña, promulgando leyes, fomentando cosas como la homosexualidad, como el aborto y toda clase de promiscuidad que ataca directamente a una familia que quiere seguir a Dios. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Pregunta el salmista. Y continúa diciendo, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Esto va a pasar en la época de la tribulación. Se van a unir detrás de este líder que va a ser el anticristo. Las cosas vanas que simplemente pensaban en separado, ahora las van a pensar unidos. ¿En contra de quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto va a ocurrir en la tribulación, pero ya nosotros podemos ir viendo
con la sabiduría que el Señor nos da, indicios de cómo las naciones del mundo se dirigen en este camino, en el camino de una abierta rebeldía hacia Dios y hacia su ungido, hacia Cristo, queriendo romper las ligaduras. Así que Dios hizo varón y hembra, y el hombre quiere romper esas ligaduras y decir, no, yo no quiero ser ni varón ni hembra, quiero ser otra cosa, y no me importa lo que Dios diga. Echemos de nosotros sus cuerdas. Esa es la incitación de Satanás hacia los hombres, y nosotros la podemos ver hoy en día. ¿Cuál es la actitud de Dios en su paciencia? El que mora en los cielos se reirá. Este es uno de los pocos versículos en los que se menciona la risa de Dios. El Señor se burlará de ellos. Y luego, dice el versículo 5, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es lento para la ira, pero su ira llega. ¿Y qué sucede con aquel ungido que fue decretado antes de la fundación del mundo para ser rey sobre la tierra, aunque la tierra quiera rechazarlo? Versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cristo es el verdadero heredero de la tierra. Satanás la usurpó y la sumió en la oscuridad del pecado. Cuando él introdujo el pecado aquel fatídico día en el Edén, él sumió a la tierra profanándola en el pecado y Dios se lo permitió. Y nosotros, representados simbólicamente allí por Adán y Eva, también se lo permitimos. Pero Satanás no es el legítimo dueño de la tierra. El mundo entero se encuentra bajo el maligno, dice la Biblia. Pero no porque él lo merezca, sino porque él lo usurpó. Y él sabe que el decreto está hecho, que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es el heredero de la tierra. Él es el rey que tiene que regir las naciones. Satanás lo sabe. ¿Cómo sabemos que lo sabe? Lo fue a buscar al Señor para tentarlo. Y en una de las tentaciones le mostró los pueblos de la tierra, los reinos de la tierra. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Todo esto te daré, si postrado me adorares. ¿Qué es lo que Satanás quería hacer? ¿Qué es lo que Satanás sabía? ¿Cuáles eran sus intenciones? No le estaba mintiendo al Señor. Él se lo podía dar. Lo que él le estaba queriendo decir es, yo domino sobre todo esto, yo gobierno sobre estos. Yo soplo a los oídos de esos gobernantes y pongo pecado en esos corazones. Yo te lo puedo dar. No necesitas ir a la cruz, yo te lo doy, pero tenés que adorarme. El anhelo de Satanás, el antiguo anhelo de recibir la adoración, estaba allí presente. Y él sabe que va a llegar el día en el que Cristo venga a reclamar aquello que le pertenece por heredad. Pídeme, dice el Señor, y te daré por herencia a las naciones, porque eso es lo que le corresponde a Cristo, cuando Dios lo decrete. Y Satanás debe odiar la palabra de Dios, pero este debe ser uno de los versículos que más debe odiar. El versículo que le pone fin a su tiranía. Satanás quiso evitar que este versículo llegue a cumplirse, ofreciéndolo él las naciones a Cristo. Pero Cristo no iba a tomar las naciones de mano del usurpador. Él las va a tomar de manos de Dios. En aquel capítulo 5 de Apocalipsis, Dios, sentado en el trono, le ofrece de su mano derecha ese libro a Cristo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y Cristo toma ese libro y ejerce su autoridad como legítimo heredero de la tierra, juzgándola por su rebeldía y por su pecado. ¿Qué dice el versículo 9 del Salmo 2? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y eso es lo que nosotros estamos leyendo y meditando en Apocalipsis. Los juicios que Cristo trae sobre la tierra desde el cielo. Nos tiene que quebrantar con vara de hierro.
Los juicios que van a caer sobre la tierra durante la época de la tribulación están descritos allí en Apocalipsis por medio de unas 3 series de 7 juicios. 3 series de 7 juicios cada serie. Son 3 sellos. Son 3 trompetas. Perdón, son 7 sellos. Son 7 trompetas. Y son 7 copas. 3 series de 7 juicios. El Señor ordenadamente va a traer su juicio sobre la tierra, porque Dios es un Dios de orden. ¿Cuánto tiempo se tomó Dios para crear todo lo que creó? La Biblia dice que se tomó 6 días y al séptimo descansó. ¿Podría Dios haber creado todo en un solo instante? Sí, podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Se tomó 6 días y 1 de descanso. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de orden. Él hace las cosas ordenadamente. ¿Qué le reclama a la iglesia? Hacerlo todo decentemente y en orden, dice la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que ser ordenados cuando estemos dentro de la congregación, cuando tengamos actividades dentro de la congregación? Porque Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿cómo va a ejecutar Dios sus juicios sobre la tierra? Él podría juzgarla en un solo segundo, pero Él se toma 3 series de 7 juicios cada una. ¿Por qué? Porque aún en medio de su ira, Él muestra su orden. Él muestra un orden. ¿Por qué nosotros conviene que estudiemos estas profecías? A veces me escuché comentarios, personas que no gustan de estudiar, por ejemplo, las leyes del Antiguo Testamento, los libros de números, de lamentaciones o cosas por el estilo, porque resultan aburridas. Nada debería ser aburrido en la palabra de Dios, porque todo nos muestra a Dios. Hay personas que tampoco son muy amigas de estudiar Apocalipsis, porque piensan y dicen, bueno, pero cuando esos acontecimientos tengan lugar, yo no voy a estar sobre la tierra, yo voy a estar en el cielo, así que no es tan importante lo que ocurra en la tierra. Hay muchos motivos por los cuales es importante el estudio de esta porción de la palabra del Señor. Primeramente porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios requiere nuestro estudio y meditación desde el principio hasta el final. No hay nada de desecharse. Pero además, porque por medio del estudio de la palabra de Dios, nosotros aprendemos a conocer a Dios. Si nosotros vemos minuciosamente la ley que Él entregó a Israel, vamos a ver las profundidades de la justicia y la santidad de Dios. Si nosotros estudiamos minuciosamente Apocalipsis, vamos a ver las profundidades de los juicios de Dios, de los planes de Dios, y vamos a conocer la mente de Dios. Y eso trae satisfacción al creyente. Eso trae satisfacción y complacencia espiritual al Hijo de Dios. Me tocó una vez una hermana que me hacía una pregunta, me preguntaba por qué tenía que usar un velo en la cabeza en las reuniones. No era una hermana que quisiera mostrarse rebelde en contra del uso del velo. Era una hermana realmente preocupada porque quería conocer por qué hacía eso. Era una hermana que se congregaba hace mucho tiempo y siempre ella practicó el uso del velo tal cual se enseña en el Nuevo Testamento, pero ella no sabía por qué lo hacía. Hace poco escuché a un hermano decir que ya estamos en los tiempos de Apocalipsis y que esta pandemia era una peste que mostraba que estábamos en tiempo de Apocalipsis. Hermanos, otro de los motivos por los cuales nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios es para no ser ignorantes acerca de lo que Dios nos dice. Y tenemos una enorme responsabilidad, aquellos hermanos que tenemos la obligación de enseñar la palabra.
Si hay una hermana que tiene dudas acerca de por qué usa su velo, es porque nosotros no hemos sido efectivos en la enseñanza y en la exposición de la palabra. Estudiemos la palabra, amemos la palabra, creamos la palabra de Dios. Otro motivo por el cual estudiar estos versículos. Y el último que voy a mencionar hoy para no ocupar más tiempo y no abusar del tiempo de los hermanos. Salmos capítulo 2, estábamos leyendo. Vamos a leer los últimos 3 versículos. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje. Esta frase tiene que ser bien entendida. Honrad al Hijo, a Cristo, para que no se enoje Dios el Padre. Es Dios el Padre que se enoja cuando no honramos al Hijo. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. La ira de Dios se va a inflamar de pronto y va a caer sobre la tierra cuando Cristo retire a los que son suyos. Ahora, teniendo en cuenta todas estas enseñanzas y todas las cosas que van a caer sobre la tierra, sean prudentes. Admitan la amonestación de Dios. Conviértanse a Cristo. Sean prudentes. Reciban la amonestación de Dios. Versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El servicio a Dios trae alegría. Hay que servir a Dios con temor y recibir de Él las bendiciones de ese servicio, que son la alegría con temblor. Honrad al Hijo. Crean en el Hijo. Crean que Cristo es el enviado por Dios para traer salvación a la tierra en función de su muerte y resurrección en la cruz. Crean en el Hijo porque no hay otro medio de salvación. No hay otra persona que Dios haya decretado para traer salvación a la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres. Y si usted no cree en el Hijo, ¿qué dice el versículo 12? Honrad al Hijo para que no se enoje y perezca en su camino. Si usted no cree en Cristo, va a perecer en su camino. Y todas estas atrocidades le esperan a usted, pues se inflama de pronto su ira. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque el libro de Apocalipsis es una doble función. Trae paz a aquellos que somos de Cristo. Saber que no vamos a padecer estas cosas. Y son una advertencia para aquellos que no son de Cristo. Esto es lo que usted le espera si usted rechaza la salvación en Cristo. No hay una tercera posibilidad. Hay dos, o cree o no cree. Postergar la decisión es ya haberlo rechazado.